Amelia Mary Earhart nacería en Kansas un 24 de julio de 1898. Fue una aviadora, algo poco convencional para la época, célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Amelia, quien era conocida con cariño como Lady Linda, era una aviadora que desapareció misteriosamente en el año 1937 mientras intentaba circunnavegar el globo desde el Ecuador. Earhart fue la 16ª mujer en recibir una licencia de piloto. Tendría varios vuelos notables, incluida la de convertirse en la primera mujer en volar a través del Océano Atlántico en 1928, así como la primera persona en volar sobre el Atlántico y el Pacífico. Earhart fue legalmente declarada como desaparecida en 1939. Amelia no solo tuvo una desaparición bastante notable, sino que se convirtió en toda una leyenda del misterio. Causas también por las cuales se presume que desapareció Amelia Earhart mientras sobrevolaba el Océano Pacífico en 1937. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Amelia nacería un 24 de julio de 1897 en Hutchinson, Kansas, en el corazón de los Estados Unidos. Pasaría gran parte de su primera infancia en el hogar de clase media alta de sus abuelos maternos. La madre de Earhart se llamaba Amelia Amy Otis y se casaría con un hombre que mostró muchas promesas pero nunca pudo romper los lazos con la bebida. Su nombre, Edwin Earhart, padre de Amelia. Edwin, estaba en una búsqueda continua y constante para establecer su carrera y poner a la familia sobre una base financiera sólida, firme. Cuando la situación empeoraba, Amy trasladaba a Earhart, o sea, Amelia, y su hermana Muriel a la casa de sus abuelos. Allí buscaron aventuras, exploraron el vecindario, treparon a los árboles, cazaron ratones y tomaron impresionantes paseos en el trineo de Earhart. Incluso después de que la familia se reuniera cuando Earhart tenía 10 años, Edwin, su padre, luchaba constantemente por encontrar y mantener un empleo remunerado bien. Esto hizo que la familia se mudara constantemente. Y Amelia Earhart asistiría a varias escuelas diferentes. Mostraría aptitudes tempranas en la escuela para la ciencia y el deporte, aunque era difícil tener un buen desempeño académico y hacer amigos. Para el año 1915, Amy se separó una vez más de su esposo y se mudó junto con Amelia Earhart y su hermana a Chicago para vivir con amigos. Mientras estuvo allí, Amelia Earhart asistiría a Heidi Park High School, donde se destacó en química. Aún así, la incapacidad de su padre para ser el proveedor de la familia llevó a Amelia a independizarse y no confiar en que otra persona la cuidara. Así que después de graduarse, Earhart pasó unas vacaciones de Navidad visitando a su hermana en Toronto, Canadá. Después de ver a los soldados de la primera contienda bélica, se ofreció como ayudante de enfermería para la Cruz Roja. Earhart llegó a conocer a muchos pilotos de la época, desarrollando una gran admiración por los aviadores y pasaría gran parte de su tiempo libre observando a los Royal Flying Corps, practicando en el aeródromo cercano. Para el año 1919, Earhart
se matriculó en estados, de estudio de medicina en la Universidad de Columbia. Renunció un año después para estar con sus padres que se habían reunido en California. Para ese tiempo, Amelia asistiría a un espectáculo aéreo en Long Beach y quedó prendada definitivamente de los aviones. Consiguió que la llevaran a bordo de un biplano en el que voló durante 10 minutos sobre Los Ángeles. Sus palabras acerca de dicha experiencia fueron: tan pronto como despegamos, sabía que tendría que volar de ahora en adelante. Comenzaban en ese entonces los años 20. En un espectáculo aéreo en Long Beach en 1920, Heard tomó un viaje en avión que transformaría su vida. Fueron solo 10 minutos, pero cuando aterrizó sabía que tenía que aprender a volar, trabajando en una variedad de trabajos, desde fotógrafa hasta camionera. Ganó suficientemente dinero para tomar lecciones de vuelo de la pionera aviadora Anita Netta Snook. Heard se sumergió en aprender a volar, leyó todo lo que pudo, encontrar volando y pasó gran parte de su tiempo en el aeródromo. Se cortó el cabello corto, al estilo de otras mujeres aviadoras de la época, preocupada por lo que los otros pilotos más experimentados pudieran pensar de ella. Incluso dormiría con su nueva chaqueta de cuero durante 3 noches para darle un aspecto más gastado. En el verano de 1921, Heard compró un biplano Kenner Airster de segunda mano, pintado de amarillo brillante. Ella lo apodó The Canary, el canario, y se propuso hacer un nombre en la aviación desde entonces. Y el 22 de octubre de 1922, Heard voló su avión a 14.000 pies, el récord mundial de altitud para las pilotos. El 15 de mayo de 1923, Heard se convertiría en la 16ª mujer en recibir una licencia de piloto del organismo rector mundial de la aeronáutica, la Federación Aeronáutica. Durante todo este periodo, la familia Heard vivió principalmente de una herencia del patrimonio de la madre de Amy. Annie administró los fondos, pero para el año 1924 el dinero se había agotado. Sin perspectivas inmediatas de ganarse la vida volando, Heard vendió su avión. Después del divorcio de sus padres, ella y su madre emprendieron un viaje por el país que comenzó en California y terminaría en Boston. En 1925 se inscribió nuevamente en la Universidad de Columbia, pero se vio obligada a abandonar sus estudios de nuevo debido a las finanzas limitadas. Heard encontraría empleo primero como maestra y luego como trabajadora social. Ella volvería gradualmente a la aviación en 1927, convirtiéndose en miembro del capítulo de Boston de la American Aeronautical Society. También invirtió una pequeña cantidad de dinero en el aeropuerto de Denison, en Massachusetts. Actuó como representante de ventas de aviones Skinner en el área de Boston, mientras escribía artículos que promocionaban volar en el periódico local. Comenzaría a desarrollar seguidores como celebridad local. Después del vuelo en solitario de Charles Lindbergh desde Nueva York a París en mayo de 1927, creció el interés de hacer que una mujer cruzara el Atlántico, y fue en abril de 1928 cuando Heard recibiría una llamada telefónica del capitán Hilton Reilly, piloto y publicitario, preguntándole: ¿le gustaría volar en el Atlántico? En un instante ella dijo sí. Ella viajó a Nueva York para ser entrevistada y se reunió con los coordinadores del proyecto, incluido el editor George Putnam. Pronto sería seleccionada para ser la primera mujer
en un vuelo transatlántico como pasajera. La sabiduría en ese momento era que ese vuelo era demasiado peligroso para que una mujer se condujera. El 17 de junio de 1928, Amelia Earhart despegó del puerto de Trepassey, Terranova, en un Fokker F-7B llamado Friendship. La acompañó en el vuelo el piloto Wilmer Bill Stultz y el copiloto mecánico Lois Slim Gordon. Aproximadamente 20 horas y 40 minutos después, aterrizaría en Bory Point, Gales, Reino Unido. Debido al clima, Stultz hizo todo el vuelo, aunque este fue el acuerdo acordado. Earhart luego le confió que sentía que era solo equipaje, como un saco de papas. Tal vez algún día lo intente sola, diría ella tiempo después. El equipo regresaría a los Estados Unidos, recibiendo, sí, a todo el pueblo, un desfile de cintas teletipo en Nueva York también, y luego una recepción celebrada en su honor con el presidente Calvin Coolidge en la Casa Blanca. La prensa apodó a Amelia Earhart como Lady Linda, un derivado del apodo de Loch Lind para Lindbergh. En 1928, Earhart, ese año, escribiría un libro sobre la aviación y su experiencia transatlántica llamado 20 horas 40 minutos. Tras su publicación ese año, el colaborador y editor de Earhart, George Putnam, la promovió en gran medida a través de un libro y giras de conferencias y avales de productos. Earhart se involucró activamente en las promociones, especialmente con la moda femenina. Durante años había cosido su propia ropa y ahora contribuía con su aportación a una nueva línea de moda femenina que encarnaba un aspecto elegante y decidido, pero también femenino. A través de sus respaldos de celebridades, Earhart ganaría notoriedad y aceptación al ojo público. Ella aceptó un puesto como editora asociada en la revista Cosmopolitan, utilizando el medio de comunicación para hacer campaña para viajes aéreos comerciales. Desde este foro se convirtió en promotora de Transcontinental Air Transport, más tarde conocida como Transport Airlines, y fue vicepresidenta de National Airways, que voló rutas en el noreste de los Estados Unidos. En pocas palabras, esta mujer se convirtió en toda una leyenda de su época. Era guapa, de aspecto frágil y aniñado, con un aire delicado y elegante. Sin embargo, su personalidad no podía ser más dispar, fuerte, intrépida, segura de sí misma, aventurera y valiente. Así era Amelia Earhart, la mítica pionera de la aviación, que en el año 1937 desapareció para siempre, mientras intentaba dar la vuelta al mundo en aeroplano. Una mujer adelantada a su tiempo, cuya vida de leyenda y misteriosa desaparición sigue provocando noticias. Mucho más desconocida es su historia personal y concretamente la relación que mantuvo con el prestigioso editor George Putnam, que comenzaría siendo su descubridor y acabó convirtiéndose en su marido y en el hombre que literalmente la ayudó a subir hasta lo más alto. Ambos mantendrían una relación de pareja nada convencional, incluso para la época actual. Solo el destino triste de Amelia les pudo separar. George era un importante publicista de la época, con una exitosa trayectoria. Nacido en una familia de editores, había iniciado su carrera en un pequeño periódico de Oregon, ejerciendo como alcalde de la localidad de Bend. Él fue quien hizo la biografía de Charles Lindbergh,
Y desde un principio, Amelia y George conectaron bien. Les unía la misma pasión por la aviación, los viajes y la aventura, la lectura, la tecnología, el golf. Tenían caracteres compatibles y el mismo espíritu adelantado a su tiempo. Por eso no fue extraño que su relación de trabajo se transformara en amistad y poco a poco en algo más. El ride sobre el Atlántico fue todo un éxito. Amelia cruzó el océano a bordo de un Fokker F-7 trimotor bautizado Friendship junto a Bill Stultz. El amor llegaría en medio de su trabajo, ya que George se centró en la carrera de Amelia, en organizarle, junto a ella claro está, nuevos retos y nuevos proyectos, en investigar en mejores técnicas de vuelo y en que su imagen y sus logros fueran conocidos en todo el mundo. Entonces George era el editor, el que conocía a la mayoría de dueños de revistas y tipos pudientes y mujeres pudientes de la época también. Por otra parte, Amelia tenía una clara vocación de independencia y estaba mucho más interesada en su carrera que en el matrimonio. Pero el tiempo, el amor y la constancia de Putnam dieron su fruto y finalmente ella aceptó convertirse en su esposa, no sin antes establecer un peculiar acuerdo prematrimonial que quedó reseñado en una ya legendaria carta. En la misiva, Amelia le conminaba a mantener una relación libre y abierta sin el concepto de fidelidad medieval. En la misiva escrita el 7 de febrero de 1931, días antes de la boda, entre apartes dice así: querido George, debo volver a informarte que mis dudas con respecto al matrimonio y de la sensación de que al casarme puedo renunciar a oportunidades de trabajo que tanto significan. Eso no lo quiero hacer, diría Amelia Earhart. Pero George no solo jamás supuso un freno para Amelia, sino justo lo contrario. Fue su compañero y promotor, el mayor impulsor de sus conquistas y vuelos, con los que Amelia siguió asombrando al mundo. En 1932, de nuevo, fue portada de los periódicos del mundo cuando realizó su segunda travesía transatlántica, esta vez sola, empleando para ello 15 horas y 40 minutos desde su salida de Harbour Grace, en Terranova, hasta su aterrizaje en la localidad irlandesa de Coolmore. Durante el vuelo, como no tomaba café, se mantenía despierta oliendo sales. Solo llevaba un termo con sopa y una lata de zumo de tomate. En 1935 igualmente realizaría el vuelo transpacífico de Hawái a California. 10 pilotos habían intentado eso y habían partido en el intento. A su llegada a Oakland fue recibida de nuevo por una multitud entusiasmada. La prensa en todo el mundo empezaba a conocerla como Lady Linda, un apodo inventado por George. Para el año 1937, con el apoyo de su marido, como siempre, Earhart comenzó a trabajar en su proyecto más ambicioso, convertirse en la primera mujer que diese la vuelta al mundo en avión. Para ello recogió al piloto Fred Noonan, por su experiencia de vuelo sobre el Océano Pacífico, y al avión Lockheed Electra 10E. Sin embargo, desde el principio el proyecto tuvo problemas y hubo un retraso. El periplo comenzó finalmente el 1 de junio desde Miami, desde donde Amelia y Fred hicieron escalas en Puerto Rico y Venezuela. Sí, llegó a Venezuela. Amelia llegó el 2 de junio de 1937 en un vuelo proveniente de Puerto Rico. Allí,
fue recibida por el presidente del estado Monagas de la época, el señor Andrés Rolando, en Caripito. Amelia y Fred tomaron un descanso, revisaron el avión y llenaron el tanque con gasolina para luego salir a la mañana siguiente rumbo a Paramaribo, Surinam. Así que después de cruzar el continente sudamericano, cruzar África y realizar un trayecto inédito entre Karachi y Pakistán, sus siguientes destinos fueron Calcuta, Rangún, Bangkok, Singapur y Bandung, en la isla indonesia de Java, donde las cosas se complicaron más todavía. Además de algunos problemas técnicos en la nave, Heard enfermó de difteria. Pese a todo, decidieron continuar hasta llegar a Darwin, en Australia, y Lae, en Papúa Nueva Guinea, con 35.405 kilómetros volados y 11.265 por recorrer. El día 2 de julio de 1937, el Electra despegó hacia el que sería su misterioso vuelo final. Tras una jornada sin incidentes por la tarde, con una situación meteorológica complicada, marcada por una nubosidad que no les daba nada de vista, la nave lanzó su último mensaje: KHA, QQ, llamando a Itasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando. Una última señal con el posicionamiento se recibió a las 20:14, pero a partir de ahí solo hubo silencio. En esa misma noche, los equipos de seguimiento determinaron que el avión debía haber caído al mar. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, aprobó una ingente operación de búsqueda en la que participaron 9 barcos y más de 60 aviones, pero el resultado fue nulo. Un mes después, la campaña fue cancelada para disgusto de George, que hizo todo lo posible para prolongarla. Durante años, Putnam, que quedó totalmente abatido después del accidente, recibió numerosos mensajes de supuestos medium que hacían y decían también haber contactado con su esposa. También sufrió los intentos de estafadores que intentaban chantajearle con falsas noticias sobre ella, pero Amelia jamás regresó. Nunca se sabría más de ella. 2 años después de su desaparición, fue declarada oficialmente como finada. Putnam se volvió a casar en 2 ocasiones más, lo cual sin duda hubiera encantado a Heard, que siempre apostó por la libertad, pero George nunca la olvidó hasta que partió. En 1950 continuó trabajando en la edición de sus libros y en la difusión de su biografía. De hecho, escribió otros 2 libros sobre ella. Hasta el final, Putnam fue el mejor de sus admiradores y el fiel guardián de su memoria. Casi un siglo después de que el Electra cayera al mar, se siguen publicando nuevas teorías sobre su desaparición, como las noticias sobre el descubrimiento de los supuestos restos de Amelia en la isla de Nikumaroro, una tesis que ha sido descartada por expertos. Por el momento, lo único cierto es que Amelia desapareció y desapareció para siempre, pero su mito también quedó para siempre. La leyenda de una mujer adelantada a su tiempo y que estuvo acompañada por un hombre que supo entenderla, complementarla y que literalmente la ayudó a llegar a lo más alto: volar. Y es que a veces detrás de una gran mujer hay un gran hombre excepcional. Fue el caso de George Putnam, el marido del aviador.
Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias.